Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leandro Calabrese y hoy les voy a mostrar eh, el trabajo sobre predicción de estados fenológicos de soja a partir de sensores remotos y redes neuronales recurrentes. Antes de hablar de la metodología del trabajo, de los resultados y la conclusión, me gustaría remarcar la importancia de predecir la fenología con sensores remotos, ¿no? Los modelos que estiman biomasa y rendimiento de los cultivos está comprobado que se ajustan más cuando se parametrizan con la fenología. En este ejemplo, en realidad les quiero mostrar este ejemplo en el cual es una publicación del año pasado, en el cual se utilizó un modelo que se llama SAFI, que estima la biomasa de rendimiento del cultivo de maíz y soja solamente con sensores remotos. En este eje se observa la estimación del modelo de biomasa y, en- y acá en este eje se observa una medición observada a campo de biomasa. Como se puede observar, bueno, la línea roja es la relación de 1 a 1. Como se puede observar, cuando SAFI utilizó la fenología, se ajusta más, ¿no? Podemos observar un R cuadrado de 0,91, a diferencia de SAFI cuando no utilizó fenología, un R cuadrado de 0,76. Eh, También estas diferencias se observaron con la raíz del arónimo cuadrático y el RMC relativo. Esto para el caso de maíz. Para el caso de soja se observaron los mismos patrones de ajuste, pero los ajustes fueron menores para el caso de la soja. Es algo que considero. ¿Cómo se estima la fenología remotamente? Bueno, por un lado están los modelos de simulación, ¿no? Estos modelos son precisos, ¿no? Podemos encontrar errores de 3 a 5 días, depende del estado fenológico que uno estima. Eh, y se necesita para ello, para utilizar estos modelos, la fecha de siembra y el cultivar y la ubicación geográfica. ¿Qué pasa? En un contexto de monitoreo de cultivos para grandes extensiones, esta información muchas veces no está disponible, ¿no? La fecha de siembra, el cultivar, la ubicación geográfica, no siempre está disponible. Entonces, aparecen los sensores remotos como una alternativa para monitorar grandes extensiones de superficie, ¿no? Tanto puede ser a nivel global como a nivel nacional, en los cuales los sensores remotos nos van a brindar, por ejemplo, información espectral, ¿no? Que esta información espectral se la puede asociar a ciertos atributos de cultivo, como en la fenología, como se hizo en este trabajo. Entonces, una alternativa para estimar la fenología es a partir de sensores remotos. Pero, ¿cuáles son los avances en la predicción de la fenología con sensores remotos? Bueno, eh, básicamente lo que se utiliza son secuencias temporales de índices espectrales. De eso se parte, ¿no? Se utilizan índices como IBN, EBI, WDRBI, ¿no? De ahí se desprenden varios modelos donde los que destaco son dos, uno más general y otro más específico. El más general eh, lo que utiliza es la secuencia temporal de un índice espectral, en este caso, para este ejemplo, es NDBI, en el cual se obtiene la derivada, la primera derivada y la tercera derivada, y de las secuencias temporales de cada uno de estos productos se analizan los puntos de inflexión, y estos puntos de inflexión se lo utilizan para predecir estados generales, se podría decir, de la fenología, ¿no? Estados como emergencia, estados como senescencia, como máximo vigor, como madurez. Estados generales de todo. Cuando hablo de generales es porque se pueden utilizar para un conjunto de cultivos. Hay otro tipo de modelos, los modelos de forma, que son más específicos, ¿no? Donde sintéticamente lo que utilizan es una curva calibrada de un índice espectral. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el índice WDRBI, y de esta curva lo que se genera es una calibración o una parametrización y se identifica para diferentes puntos de la curva estados del cultivo, ¿no? Esta curva calibrada después se la relaciona con una curva de un lote determinado, se relaciona, y con esta relación se pueden determinar estados fenológicos del cultivo de ese. Ahora bien, ¿cuál es la limitante de estas metodologías, de estos modelos? Es que necesitan la curva entera, ¿no? Se necesita que termine la campaña para tener la curva entera, es decir, no se puede hacer en tiempo real. La otra limitante es que necesitan como dato de entrada la fecha de siembra, sí, la fecha de siembra, que no siempre está disponible.
Esos son dos grandes limitantes. Bueno, además de todo esto, además de la importancia que tiene la frenología, los procesores remotos y de las limitantes de estos modelos, empezamos en estimar la frenología a partir de redes neuronales recurrentes. Entonces, se trabajó en Uruguay, lotes distribuidos que estaban en la localidad cercana de Salto, Mercedes y Melo, ¿no? Había un total de 11 lotes en los cuales se tenía datos del cultivar y de la fecha de siembra. Con estos datos, y para cada uno de estos 11 lotes, se lo asoció, de cultivar y la fecha de siembra se lo asoció a un modelo de simulación de frenología CIFESOF, ¿no? Entonces, se generó para cada uno de estos 11 lotes estados fenológicos de cultivación. Por un lado eso. Por otro lado, si el objetivo principal era estimar a partir de sensores remotos la fenología, entonces trabajó con productos MODIS, ¿no? De evapotranspiración, temperatura y NDVI. Para cada uno de esos 11 lotes que estaban conformados por un conjunto de píxeles, se trajo para cada uno de esos píxeles información espectral multitemporal o secuencial temporal de cada uno de esos productos MODIS. Entonces tenía una matriz de datos de píxeles más la secuencia temporal de cada uno de estos productos MODIS. Más esta matriz de datos más los estados fenológicos de cada uno de los lotes, se juntó esa matriz de datos, se la llevó a una red neuronal, se calibró una red neuronal, y esta red neuronal permite estimar, predecir la ocurrencia de estados fenológicos solo a partir de productos MODIS, o productos de sensores remotos. Y también subperiodos. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Finalmente se validó y se observó el RMC y el R cuadrado para cada estadio. ¿Qué va a predecir el modelo? El modelo va a predecir la fecha de ocurrencia del subperiodo. ¿Qué es la fecha de ocurrencia? Se debe considerar que es una fecha determinada, es una fecha de cuándo ocurre, ese estado, ¿no? Cuándo se inicia. ¿Cuándo es el momento de la siembra? ¿Cuándo ocurre R2? ¿Cuándo ocurre R5, R6, R7 y R8? Son fechas determinadas. Es una sola fecha para cada píxel, se podría decir. Por otro lado, los subperiodos son intervalos de fechas, ¿no? Es un conjunto de fechas, ¿no? Entre siembra y R2 hay un conjunto de fechas que van a estar asociados al intervalo de días en los cuales los productos MODIS están disponibles. Evapotranspiración, IBN y temperatura están disponibles cada 8 días, entonces esos productos MODIS para cada 8 días van a predecir el subperiodo en el cual se encuentra ese píxel. Los subperiodos que se analizaron son siempre R2, R2, R5, R5, R6, R6, R7, R7, R8. Bueno, para la calibración se utilizaron de los 11 lotes, 6 lotes, y para la validación 5 lotes. Vamos a ver rápidamente un ejemplo de la matriz de datos. De los 6 lotes de calibración, imaginémonos que estos son los 6 lotes, este podría ser el lote 1, ¿no? Está conformado por este píxel, pero esto podría llamarse el píxel 1 del lote 1. Este píxel adentro tiene una secuencia de datos multitemporal. Esa secuencia de datos no solamente es de una variable, sino también es de la variable de temperatura, evapotranspiración y IB. Y además tiene asociado el dato de estado fenológico estimado a partir del CIFESOF. Esa es la matriz de datos que se llevó al modelo de red neuronal para calibrar. Bueno, la red neuronal secuencial LSTM es, bueno, justamente, a diferencia de otras redes neuronales como las convolucionales, las redes neuronales secuenciales nos permiten trabajar con información secuencial, ¿no? Con información temporal. Entonces, lo que nos va a permitir es predecir para cada momento, hacer una predicción, ¿no? ¿Qué necesita para hacer esta predicción de estado, en este caso de estado fenológico? Por un lado necesita el dato actual, ¿no? Lo vamos a representar el dato actual con esta información. Y por otro lado, el estado oculto. Con estas dos fuentes de datos, el modelo permite estimar o predecir un estado fenológico. ¿Qué es el dato actual? El dato actual es el dato que nos brinda el satélite de evapotranspiración real, temperatura IBN, pero no solamente para ese momento, sino se va a necesitar de la semana anterior y la anterior de la anterior. Ese es el dato actual. El estado oculto inicial, en realidad es meterse un poco adentro de la red neuronal, no hay tiempo para eso, pero consideren que es un dato que
la red necesita para poder predecir. Entonces va a generar, por un lado, la predicción con esta información y además va a generar un subproducto que vamos a llamar A1, que en realidad es estado oculto A1. Con este estado oculto A1 y con los datos actuales de un momento posterior, se va a predecir ese momento posterior, ¿no? Que en este caso es un ejemplo, es el estado fenológico R2, ¿no? En este caso el dato actual, consideren que no es la semana 1, 2 y 3, sino que es la semana 2, 3 y 4, nos fuimos más adelante. Con esos dos, con A1 y con los datos actuales, con estos datos actuales va a predecir R2. Y así sucesivamente. Algo a que tener en cuenta de las redes neuronales secuenciales LSTM es que utilizan celda de estado, a diferencia de otras redes neuronales recurrentes. La celda de estado lo que nos permite es darle importancia a esa información relevante y desechar esa información que no es relevante. Eso es algo a destacar de la celda de estado, que en otros modelos de recurrentes no lo tienen. Bueno, para la validación de esta red neuronal que se generó, se utilizaron los 5 lotes, ¿no? que habíamos visto en la diapositiva anterior para la validación, y después se calculó el RMSE en semanas para cada estado fenológico entre lo predicho por el STM y lo observado por CIFESO. También se hizo una matriz de confusión entre subperiodos predichos por STM y observados por CIFESO. Bueno, esto es un primer gráfico de los resultados. Observamos la correlación de estados fenológicos entre lo predicho por el STM y lo observado por CIFESOJA, ¿no? Los CIFESOJA predicho por el STM. Está en semanas desde julio, ¿no? Lo que observan en colores diferentes son los diferentes estados. El conjunto de puntos que ven son los píxeles. Todo el conjunto de píxeles que va a conformar el conjunto de datos de validación. Piensen que son 5 lotes, adentro de esos 5 lotes hay píxeles. Bueno, esos píxeles que están en toda la validación son estos. Para cada estado va a haber un mismo número de píxeles. Esto es la fecha de ocurrencia. Las líneas azules lo que ven es una relación 1 a 1. Las líneas verdes es un RMSE de una semana y las líneas rojas es un RMSE de 3 semanas. Algo a considerar que se debe tener en cuenta es que estos modelos son no determinísticos. Si se calibra de vuelta este modelo, es probable que estos valores de ajuste no sean los mismos. Entonces, no sería bueno empezar a debatir de, bueno, este estado se ajusta más que otro, porque puede cambiar cuando sí se calibra de vuelta el modelo. Pero lo interesante es que tanto los RMC como los R cuadrados son buenos, se podrían considerar buenos. En relación a la matriz de confusión normalizada, esta es una matriz de confusión normalizada entre los subperiodos en semanas de LSTM y CIFESO. Bueno, se observa para cada subperiodo que un buen ajuste, salvo para el subperiodo R5, R6, que CIFESOJA, lo observado por CIFESOJA para este subperiodo de R5, R6 es este momento, pero el modelo LSTM hay un 41% de veces que dice que es R2, R5. O sea, acá hay un error. Pero en la mayoría de los subperiodos predice bastante bien. Bueno, conclusión. LSTM predijo para soja con buen ajuste y precisión el momento de siembra de los estados fenológicos R2, R5, R6, R7 y R8 y sus subperiodos en tiempo real. Para ello se utilizaron solo datos de sensores remotos de temperatura, evapotranspiración y humedad. Bueno, se espera que más adelante con mayor datos para calibración y validación, y a su vez utilizando sensores de mejor resolución, se logren mayores ajustes. Bueno, muchas gracias.